En el 55, en el verano del 55, se inaugura la Exposición Nacional de la Producción con el cilindro que todavía está. El cilindro municipal. Exacto. Y con hangares en un predio bastante extenso, donde las diferentes industrias líderes del Uruguay exponían sus productos. En un tanque de agua, debajo de un tanque de agua, hicimos un pequeño estudio, sería de unos 50 por 12, era una cosa chiquita. Ahí, junto con CUFE, que era una compañía que se dedicaba a las películas en el hogar, con el señor Martínez, con sus hijos Enrio, no recuerdo lamentablemente el nombre de su simpático hermano, emprendimos una etapa de televisión por cable. Seguro. Que como sucedía con Elvis Presley y las chicas que arañaban los videos Radio Carve, la televisión por cable existió en el Uruguay antes que la televisión abierta en el año 55. En el predio de la exposición había diseminados una centena de televisores, y desde esa torre de agua, de ese recinto en la torre de agua, pequeño, transmitíamos, hacíamos unas transmisiones con películas, con alguna cosa en vivo que apenas teníamos lugar. La cámara la teníamos arriba, agarrábamos tapas, no sabíamos, hacíamos experiencias, agarrábamos tapas de discos porque había que rellenar, entonces los discos no eran compact, eran de 35, entonces le poníamos de repente el humo, Smoke, el Señor Ice, por ejemplo, el humo, cosas de jazz. Entonces se sube a tus ojos, entonces le poníamos un cenicero, a ver, ponle un cenicero y un cigarrillo que salga humo. Entonces ahí, y por abajo ponía Smoke. Bueno, y fue una etapa importante para nuestra práctica. Además, mucha creatividad había. Había, sí, ya tuvimos que recurrir a la creatividad, que es una de las cosas buenas que uno descubre, que cuando el individuo se ve contra la pared, no tiene más recursos, entonces empieza a inventarlo, y empieza a desarrollar su creatividad. Y también mi hermano Milton, que tenía muchos dichos, me decía: mira, Raúl, dice, cuando hay palenque para rascarse, uno se rasca. Refiriéndose a que cuando hay facilidades, uno se va adaptando a las facilidades que existen. Y bueno, en ese circuito cerrado seguimos trabajando hasta que llegó el otoño, se cerró la exposición, y ahí viene la otra etapa, que es armar el transmisor de lo que iba a ser la primera televisión abierta al aire, Saeta. Y ahí trabajamos todos, porque de lo que yo recuerdo que transcurrió siempre mientras yo estuve en Saeta y otros compañeros, queridos amigos, estuvieron en Saeta, hubo una solidaridad tan grande, por la cual nos ayudábamos unos a los otros. Accidentalmente yo era director general, que no lo debía a mis luces, sino que lo debía a que era el hijo del dueño. Eso me creaba ciertos problemas de confianza en mí mismo. Por suerte tuve bastante tiempo, que todavía dura, para tratar de arreglármelas como yo puedo. Pero un técnico les ayudó mucho, ¿no? Claro, vino un técnico de Estados Unidos, una excelente persona, un jovencito, un poco mayor que nosotros, pero éramos todos jóvenes, que se llamaba Howard Town. Vino un transmisor que había operado en Seúl o en Corea durante la guerra de Corea, un transmisor de 100 watts de potencia, que había una antena que lo multiplicaba a 3 watts, a 3 kilowatts, que era muy poco, que funcionaba a pedal realmente, porque como el ciclaje de la red de UTE era de 50 ciclos y el transmisor de 60 ciclos, teníamos que hacerlo marchar con un generador. Y entonces a veces se nos iba de ciclo. Sí, era pedal. Y entonces, mira, se fue de ciclo. Cuando se iba de ciclo, la imagen se iba. Entonces había como un termómetro que lo estábamos mirando siempre para ver que marcara 60 ciclos. Bueno, y en esa etapa trabajamos todos, digo todos, en soldar. Howard Town decía, bueno, you have to do this, tenés que hacer esto, soldá acá. Y entonces soldaban, pon este tornillo.
Ahí intervenía Howard Town, quien les habla, Severino, que ya se había incorporado, era el único que tenía experiencia. Jorge Severino era el único que tenía experiencia como camarógrafo, porque había trabajado con el famoso Ariel Severino en Radio Caracas TV. Nosotros no teníamos ni idea de lo que era una cámara grande. Teníamos una cámara chiquita de Vidicón cuando hicimos el circuito cerrado. Y eso fue también, fuimos llegando trabajosamente, pero con un gran entusiasmo, al 7 de diciembre. Y el 7 de diciembre, como esas cosas que pasan, es decir, ninguno de nosotros tenía una plena conciencia en lo que iba a terminar esto 40 años después. Es decir, que por fortuna no lo tiene, porque si no nos hubiera venido un miedo espantoso y no hubiéramos hecho nada. A lo mejor no lo hubieran hecho. No lo hubiéramos hecho, no. Y yo recuerdo que ese día transcurrió normalmente, porque estuvimos trabajando hasta la mañana. El día anterior habíamos hecho una pequeña salida en el aire, y yo me acuerdo de ver al Cholo Francini, que es el actual embajador, que era ingeniero, que fue uno de los que intervino en el ensamblaje, Alimberti también, de ver. A mí me queda ver al Cholo Francini con una camisita a cuadros, pero en la prueba que hicimos el día anterior, que fueron 5 minutos, nos quedamos todos maravillados porque dijimos, funciona. Y bueno, y al otro día, a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, yo había ido a casa de una noviecita muy querida, me afeité, me puse un pantaloncito de como se usaba aquella época, alpaca, gris, y un saquito de alpaca azul, y marché allá para el canal en el 76, yo qué sé cuál. ¿Estaba nervioso? ¿Estaba nervioso? Sí. Sí, estaba nervioso. Realmente no me pongo nervioso habitualmente, pero esa vez estaba nervioso. Que no era para mí, era comprensible. Sí, claro. Cuando yo digo que no teníamos idea de lo que estábamos largando, no teníamos idea de la magnitud que estábamos entrando en una nueva era. Sabíamos que estábamos creando una nueva industria, teníamos una gran esperanza, sabíamos que era un momento, un mojón eso, ¿no? ¿Y para cuántas televisiones? Yo creo que estábamos llegando a menos de 70 televisores. ¿Había en todo el país en ese momento? Sí. Pero nosotros llegábamos a Montevideo. Nosotros llegábamos solamente a Montevideo. La gente se traía televisores de Estados Unidos y improvisaba unas antenas increíbles para tratar de captar el Canal 7 de Buenos Aires. Seguro. Los de la gente de la Rambla los recibían con alguna frecuencia, pero entraba con nieve. Pero era una cajita con gente adentro, y mirá, vemos el Canal 7 de Buenos Aires. Y cuando esta salió no habría más de eso. Yo digo en algún lugar que nosotros decíamos que estábamos poniendo una fábrica de sombrero para un país donde los niños nacían sin cabeza, ¿no? Y es verdad. Y entonces se fue acercando a las 7, estaba Severino con la cámara, juntamos, el piso era de madera, que no es lo mejor para un estudio de televisión. Los estudios de televisión tienen que tener pisos de porno ilustrado. Bueno, pero la madera era más barata. Compramos las maderas, pero no las habíamos instalado, entonces las pusimos todas sobre un costado, para que la gente se parara sobre algo, y si la cámara tomara, para que no viera que no estábamos, no quiero decir una gracería, pero de pata en tierra, como se dice, o de zapato en tierra. Y se venía la cámara, yo frente a la cámara, estaba Grauer, que era el presidente de la exposición, era además ministro de Industrias, estaba Fischer, que era el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, estaba mi papá. Sorueta también. Estaba Sorueta. Quisiera no cometer, tú lo tienes más claro que yo. Ahí investigué un poquito nada más. Y bueno, llegó un momento, se prendió el tali, la luz roja de la cámara, y estabas en el aire. Ahí de vuelta, no había palenque donde rascarse, había que ir para adelante. ¿Cuáles fueron las primeras palabras? No recuerdo, debe haber sido un ojo, pelo y pala, porque yo no soy muy elocuente, pero debo decir, creo recordar que repetí eso, que en estos momentos comienza, señoras y señores, en estos momentos Saeta TV, que sé que esa TV, Saeta TV Canal 10, inicia sus emisiones experimentales desde la ciudad de Montevideo. Presentamos a las autoridades, nos referimos a que era un hito
histórico, que a partir de ese momento se incorporaba la televisión como el medio más potente que existía en ese momento a nuestro país. Éramos además bastante adelantados porque éramos la cuarta emisora privada que surgía en América Latina. Y la primera, si no me equivoco, privada del Río de la Plata, ¿puede ser? La primera, estatal. la primera privada del Río de la Plata fue el Canal 7, Radio Belgrano TV. Pero cuando vino el gobierno Perón, nacionalizó las radios y las televisoras. Entonces el Canal 7 desde ese momento pasó a ser nacional y nunca más volvió a ser privado. Pero en el concierto latinoamericano éramos la cuarta privada, porque existía la estación del hombre que más supo de televisión en el mundo, reconocido incluso por los americanos, que se llamaba Goar Mestre, que desarrolló el CMQ en La Habana. Además de ser el hombre que más sabía de televisión, era una de las personas, uno de los verdaderos señores de la televisión, fundador de AIR, un hombre y el que fundó Canal 13 de Buenos Aires. Se colonizó la televisión en Buenos Aires cuando llegó en 3 meses. Bueno, y estaba Goar en Cuba, estaba Emilio Azcárraga padre, pero ya estaba Emilito Azcárraga mismo, que es el actual dirigente de Televisa en México. Y estaban los Phelps en Caracas, en Radio Caracas, Televisión Canal 2, donde trabajaba Ariel Severino, el hijo de Juan Severino, el gran artista uruguayo, Ariel, que murió en un terremoto en la década del 60, y quien había llevado, y era una autoridad en Radio Caracas, porque yo visité, después cuando me fui en el 57 a aprender televisión, yo visité CMQ, visité Televisa, visité Radio Caracas TV. Entonces, Saeta era la cuarta estación privada de habla hispana en el mundo. ¿Saeta significa, perdón, la sigla? Sociedad Anónima de Emisoras de Televisión y Anexos. Eso es lo que significa la sigla. Bueno, y ya te digo, ese día terminamos con ese speech donde hacíamos referencia al momento histórico, a los propósitos que teníamos. Marcamos muy claramente que queríamos que Saeta fuera un semillero de talento nacional y de artista nacional, que en ese momento lo fue. Además no era un emprendimiento de Radio Carve, teníamos prohibido mencionar a Radio Carve, prohibido mencionarla. Claro, porque eran varias radios. Porque eran varias radios, y le diría que eran la mayoría de las emisoras que en aquel momento conformaban Andeu. Según mi padre, la versión que me daba mi padre es que Radio Carve tenía un 70% de audiencia en 26 radios de AM, quiere decir que era más, desde el punto de vista de difusión, era más importante que los 3 canales juntos ahora. Pero él sostenía que si Radio Carve salía con su televisora, digamos Radio Carve Televisión, que era lo que a mí me gustaba, los demás, la gente del Espectador, que era la corriente que había tomado Soliño y Elena y Valerio Sico, grandes broadcasters, y las otras radios iban a tratar de hacer lo mismo. Entonces se iba a armar no un caos, pero que iba a haber una competencia en televisión que no iba a ser bueno para el desarrollo de la industria, que ya llegaría el momento donde cada uno, branch off, se abriría y podría poner sus estaciones. Esa era la versión oficial. Yo tengo mis dudas ahora, pero no viene al caso. Y ahí, a lo que voy es lo siguiente, ahí trabajaron, todo el mundo colaboró. De la plaza, los anunciantes, por ejemplo, Cardelino, Casa Soler, Ángel Shade, que no era negocio ni para Ángel Shade, ni para Cardelino, ni para Columbia, ni para Casa Soler. Llegar a 70 televisores era lo mismo que ahora ir a pedir un aviso para La Voz del Rioba y está El País o La República o La Mañana, diarios de difusión, El Observador. Pero hubo apoyo de los anunciantes. Hubo apoyo de las emisoras, había un programa de Radio El Espectador, había un programa de CX36 que estaban mis queridos amigos los Acosta y Lara, había programa de CX12 que estaba mi querido amigo Betty Cuartola,
Y mira que cuando digo queridos amigos, no soy de esos que le dicen querido amigo, todos, digo gente que realmente, auténticamente quiero. No creo que no quiera, que tenga odio. De repente no quiero gente. Es frío a la cosa, no me provoca, amor ni odio. Ahora, Raúl, suponemos que habrá habido en esos primeros años de Cilindro una cantidad de anécdotas que se pueden decir en radio. Sí. Era televisión en vivo, con una sola cámara. Hubo fantásticas anécdotas, porque además papá era un entusiasta de la televisión. Era un empresario, pero él tenía su otra parte de la tropa ateniense que no la había perdido nunca, y su otra parte del diario oral de Radio Cadroy que nunca lo había perdido nunca. Y lo que hacía en radio también, tú sabes que agarraba el micrófono, ¿para qué vamos a hablar? No solamente era una autoridad, sino que tenía también un fino sentido del humor. Entonces yo sé que su corazón, a él le gustaba estar en Saeta, a él le gustaba inventar. Claro, él era un hombre joven, de acuerdo a mi edad ahora, porque tenía nada más que 55 años. Claro. Pero nosotros éramos unos guachos que teníamos 23. Entonces querías ir a jugar con ellos, pero en determinado momento los dejaba solo porque... Pero, bueno, volviendo a ese tema que te digo, del gran apoyo, del gran fermento de gente, de apoyo, las radios intervinieron todas, Radio Montecarlo, desde luego. Doña Elvira Romay, la madre de Hugo y Daniel, nos prestó un piano, que después hubo líos con ese piano, porque no se lo devolvía. Y claro, cuando entraba algo no salía más. ¿Cómo va a salir? Y las anécdotas te puedo contar mil. ¿Cómo hacían los cambios de cámara? Bueno, eso fue fantástico. Eso de vuelta acá en que se hay palenque para rascarse uno se rasca. No teníamos otra alternativa. Entonces, Severino, que era el factotum, y yo pensaría que si hubiera alguien que merecería en este momento un homenaje, él no está acá, está en Río, un homenaje equidistante, donde además... Creo que todos los que estuvimos en ese momento en televisión estamos de acuerdo, porque en muchas cosas no estamos de acuerdo, incluso los viejos, tenemos nuestras versiones, somos amigos, pero incluso los que ahora están actuando, ahora los actuales directores de la televisión, esto que lo otro, nadie puede dudar que un factor fundamental en el desarrollo de la televisión fue el cameraman, fue el Pisa Severino. Tanto es así que si yo hoy tuviera que hacerle a tanta gente un homenaje, porque yo fui uno más, nada más, esto fue un esfuerzo colectivo de muchos jóvenes, yo lo haría en Jorge Severino, en el Pisa Severino, porque creo que todos los que estamos de esa generación, sobre eso no tenemos discrepancias. Nadie puede decir, mira, había otro Pisa. Bueno, no, fue el Pisa Severino, y ahí aprendimos todo. Y entonces él llegó a tener una habilidad que no la tenía en Caracas Televisión, porque ahí trabajaba con 3 cámaras, que él cambiaba de un lente de 50 milímetros a un lente de 90 a un lente 135 instantáneamente. Apenas te dabas cuenta. Después a mí un día se me ocurrió poner espejos. Le digo, mirá, Pisa, le digo, le decíamos Pisa a los que tenían mentón prominente, como a los que tenían mentón para adentro le llamábamos fainado. Entonces, el Pisa le quedó para el resto de la cosecha, el Pisa Severino, ¿no? Que en realidad el Pisa era, ser Pisa, ser fainado era una agrega, no un adjetivo, era una cualidad. Bueno, y entonces el Pisa, cambiaba, le digo, Pisa, y agarramos si ponemos espejos, y claro, nos daba bien, porque por ejemplo, Panchito no le tocaba el piano, y nosotros tomábamos el reflejo de la tapa del piano, que debía ser el piano de Doña Elvira. Y tomamos el reflejo y las manos de Panchito, las cuerdas, esto que lo otro, después las manos. Y claro, le poníamos un espejo y tomábamos, el Pisa cambiaba así y tomaba el piano de abajo, había variedad de imágenes. El único momento que fue dramático fue que a mí se me ocurrió ponerlo en el noticiero, que me tocaba hacerlo a mí. Porque ahora Alvin Toffler, que es el futurista, un hombre realmente que ha escrito libros maravillosos sobre la revolución de las comunicaciones, habla y tiene un libro que se llama La empresa flexible, que dice que el mundo ha llegado donde ya no existe la General Motors, así ahí donde se hacen, o
la Ford ya sentó por igual, que ahora la empresa es flexible, que hace varias cosas, que puede hacer cosas a medida y que además sus funcionarios hacen de todo, pueden hacer de todo. Y yo pienso que la primera empresa flexible que hubo fue Saeta en el año 56, porque hacíamos de todo, tanto empujar un piano, como hacer un noticiero, como pintar un backing, como... En fin. ¿No había inconveniente con el cambio de toma con Claro, lógico? yo la puse en el noticiero y digo, Pisa, acá tenemos dos imágenes en el noticiero, vos me tomás directo, después ¡pac! Corres así y me tomás de costado, estás tomando otra imagen. Y yo me dirijo al espejo y le digo, ¿y tenemos dos imágenes? Y dice, efectivamente teníamos dos imágenes. Y funcionaba bien hasta que llamó una señora y dice, oye, si pasa algo raro, señor, ¿qué le pasa a Raulito o a Cien Fontaina, como le llamaran? Si no le pasa nada. Dice, pero lo vi en el noticiero y se le corre la raya del pelo de un lado para otro. Notable, Me acordaba de tantas cosas graciosas que hace bien porque la risa es un remedio infalible. Me acuerdo de un querido amigo, el jefe de utilero, Castillo. Ataulfo Castillo, buenísimo Ataulfo Castillo. Nosotros habíamos deformado el nombre, mi hermano deformaba, les ponía nombres a la gente, entonces no sé por qué le decíamos Arnufles en vez de Ataulfo. Entonces un día hicimos Luz de Gas, la famosa obra. Lo único que teníamos para que fuera el momento dramático cuando viene a aprender al asesino, lo único que teníamos que se pareciera a un policía inglés era un sombrero, un gorro de esos de los policías ingleses. Pero pues ni esposas tenía. Entonces el policía era Castillo y tenía que entrar sorpresivamente y prender al asesino y decir, ¿dónde está el infrascripto? ¿No? Entonces entra y de pique nomás entra y dice, ¿dónde está el frasquito? Y ya nos empezamos a reír, porque además es la ventaja. Mario Coronel también decía. Claro, y nos empezamos a reír, porque la televisión, otra de las cosas que tiene, es que debe ser real. La televisión, si vos te mandás la parte en televisión, sonaste porque la gente te da la cara. Por eso, papá decía que había gente que se le veía el diablo en la cara, la gente que él no quería. Pero es que pasa, es que el telespectador es un tipo que está jugando un serio con el televisor. Entonces te está mirando todos los gestos. Si te comiste las uñas, hiciste un gesto, entonces hay una cantidad de información que la televisión descubre el alma, decía. Descubre el alma, y es verdad. Por eso lo mejor en la televisión es si haces furcio, como yo vas a hacer furcio y reírte. Y chao, ¿qué vas a hacer? O si empezás a disimular es peor. Entonces Castillo entra y dice, ¿dónde está el frasquito? El frasquito. Y culmina, pobre Castillo, que dice, está detenido. Y en vez de sacar a la esposa, el bob inglés, que es como le llaman los policías ingleses, saca una cuerda. Y el otro se lo lleva como una vaca. Esa es una. La Grota era una persona deliciosa, actor de cine en la Argentina, uruguayo, vuelve a Uruguay, buenísimo La Grota. Y sea de las cosas que se podían hacer en un momento, el teléfono y yo. Más fácil, imposible. Escrito hay un teléfono, entonces, hola, ¿qué te sucede? ¿No? Entonces, él hacía un monólogo. Y un día el teléfono no suena. Y no suena el timbre del teléfono. Y estaba el Pisa Severino con la cámara. Y claro, la Grota empieza a estirar, a morcillar, como se dice en la jerga, y dice, bueno, ya llamará. Ella se demora, pero me llamará. Porque en esa época había muchas películas mexicanas, entonces la gente hablaba a lo mexicano. Y entonces el Pisa al final no sabía qué hacer, se agachó a las maderas del piso y le hizo... Y la Grota agarró el teléfono y dijo, ¡hola! Bueno, está esa... ¿Y la del monstruo del pantano? La del monstruo del pantano fue fantástica. El monstruo del pantano era otro tipo formidable que venía de radioteatro, Vega. Entonces él hacía una serie de terror que la dirigía un querido amigo mío, fue director de Saeta, Oscar Gorky. Entonces había una parte que el monstruo del pantano, lo metíamos en pantano. El pantano eran esos tanques de 500 litros que hay en las casas de afuera. Yo tengo en mi casita afuera un tanque de 500 litros donde no hay OCE. Entonces, Vega, habíamos agarrado un tanque de 500 litros y lo habíamos tirado porquerías. Pienso, discúlpeme, que hasta escupida. Y entonces tenía serrina arriba. Y claro, Vega desaparecía en determinado momento en aquel caldo espeso. Decía, el monstruo muere, y quedaba su mano ahí que se desaparecía en el pantano. Y yo lo miro al Pisa, el Pisa le tenía que ir a pegar en el tanque para que saliera, porque se ahogaba. Yo le miro al Pisa y le digo que no le pegue.
Entonces empezamos a esperar a ver qué pasaba. Y la cámara ahí clavada en el pantano. Y de repente, claro, el tipo se ahoga y sale Vega, ¡zum! Para arriba y dice, el monstruo no morirá nunca. Bueno, de esas Raúl, hay. estamos casi en la hora. Le voy a pedir simplemente un recuerdo por estos 40 años, usted que fue la primera cara que apareció en televisión. Un recuerdo a todos los que intervinieron en ese momento, un agradecimiento enorme a todos los telespectadores que soportaron que nosotros saliéramos a experimentar. Un recuerdo muy emocionado hacia los que no están más. Y como todas las cosas, junto a este recuerdo, una esperanza de que la explosión de la tecnología que permite ahora, lo ves en este libro, que habla, dice, de tecnologías de la libertad, sobre la libertad de expresión en la época electrónica, que los actuales dirigentes se den cuenta que los progresos electrónicos permiten que los medios electrónicos ahora abarquen todo, incluso la prensa. La imprenta no va a ser más la imprenta, va a ser el computador. Y que en eso, luego que se les pase lo que nos sucede a todos, que es el atrincheramiento frente a algo nuevo, el miedo, nos demos cuenta que los medios electrónicos de difusión han llegado a su mayoría de edad. Mayoría de edad que tiene que estar asimilada a la primera enmienda en el caso de la Constitución de Estados Unidos, que daba originalmente protección a la prensa, y que la libertad de expresión, la libertad de transmisión del pensamiento y la pluralidad en los medios electrónicos de difusión ha llegado el momento que es comparable a este programa o a que alguien imprima el diario La Ciudadela o el Tranvía 35. Y que la multiplicidad de radios y la multiplicidad de canales viene aunque lo queremos parar, y que los satélites vienen aunque lo queramos parar, que lo mejor que cuando uno no puede parar una cosa es adaptarse, y que todo ello, que aquel esfuerzo que hicieron unos cuantos hace 40 años, y que yo fui nada más que uno más, sirva para el bienestar de este país que queremos tanto.